39. El comprador podrá declarar resuelto el contrato A. Si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le incumban conforme al contrato o la presente convención constituye un incumplimiento esencial del contrato, o B. En caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo primero del artículo 47, o si declara que no efectuará la entrega dentro del plazo así fijado. 2. No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace. A. En caso de entrega tardía, dentro de un plazo razonable después de que haya tenido conocimiento de que se ha efectuado la entrega. B. En caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía dentro de un plazo razonable. Después de que debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento. Después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo primero del artículo 47, o después de que el vendedor haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario, o después del vencimiento del plazo suplementario indicado por el vendedor conforme al párrafo segundo del artículo 48, después de que el comprador haya declarado que no aceptará el cumplimiento. El artículo 50. Si las mercaderías no fueren conforme al contrato, hayase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías conforme al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obligaciones conforme al artículo 37 o al artículo 48, o si el comprador se niega a aceptar el cumplimiento por el vendedor conforme a esos artículos. Artículo 51. Si el vendedor solo entrega una parte de las mercaderías, o si solo una parte de las mercaderías entregadas es conforme al contrato, se aplicarán los artículos 46 a 50 respecto a la parte que falte o que no sea conforme. 2. El comprador podrá declarar resuelto el contrato en su totalidad solo si la entrega parcial o no conforme al contrato constituye un incumplimiento esencial de este. Sección 2. Indemnización de daños y perjuicios. Ahora veamos la sección 2, correspondiente a la indemnización de daños y perjuicios, artículo 74. La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento como consecuencia posible del incumplimiento del contrato. Artículo 75. Si se resuelve el contrato y si de manera razonable y dentro de un plazo razonable después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. Ahora, ¿qué dice el artículo 76? Si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de las mercaderías, la parte que exija la indemnización podrá obtener, si no ha procedido a una compra de reemplazo o a una venta de reemplazo conforme al artículo 75, la diferencia entre el precio señalado en el contrato y el precio corriente en el momento de la resolución, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. No obstante, si la parte que exija la indemnización ha resuelto el contrato después de haberse hecho cargo de las mercaderías, se aplicará el precio corriente en el momento en que se haya hecho cargo de ellas en vez del precio corriente en el momento de la resolución. 2.
a los efectos del párrafo precedente. El precio corriente es el del lugar en que debiera haberse efectuado la entrega de las mercaderías, o si no hubiera precio corriente en ese lugar, el precio en otra plaza que pueda razonablemente sustituir ese lugar, habida cuenta de las diferencias de costo del transporte de las mercaderías. Artículo 77. La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendida a las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida. Conclusión. Nos piden, como parte de la conclusión, que se enuncien las cláusulas que creemos, enuncia las cláusulas que crees que podrán ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. ¿Cuáles serían entonces esas cláusulas aplicables al contrato que celebraron el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos? Bueno, las cláusulas aplicables para prevenir futuros conflictos y así poder establecer la transmisión, cláusulas de transmisión de riesgos en los momentos en que las partes sean responsables y evitar así los conflictos. Es importante que se entregue la documentación correspondiente al embarque y proporcionar la información respecto a la mercancía faltante si va en otro embarque. Para establecer las cláusulas de transmisión de riesgos, tomaremos como referencia los artículos 67 a 70 de la Convención para poder establecer el fundamento de la legislación. Es establecer fundamentos de legislación que prevalecerá o si se aplicará lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Para ello, ¿qué dice el artículo 67 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías? Bueno, artículo 67, primero, cuando el contrato de compra-venta implica el transporte de las mercaderías y el vendedor no esté obligado a entregarlas en un lugar determinado, el riesgo se transmitirá al comprador en el momento en que las mercaderías se pongan en poder del primer porteador para que las traslade al comprador conforme al contrato de compra-venta. Cuando el vendedor esté obligado a poner las mercaderías en poder de un porteador en un lugar determinado, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías se pongan en poder del porteador en ese lugar. El hecho de que el vendedor esté autorizado a retener los documentos representativos de las mercaderías no afectará la transmisión del riesgo. Sin embargo, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías estén claramente identificadas a los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante los documentos de expedición, mediante comunicación enviada al comprador o de otro modo. Ahora, artículo 68. El riesgo respecto de las mercaderías vendidas en tránsito se transmitirá al comprador desde el momento de la celebración del contrato. No obstante, si así resultare de las circunstancias, el riesgo será asumido por el comprador desde el momento en que las mercaderías se han puesto en poder del porteador que haya expedido los documentos acreditativos del transporte. Sin embargo, si en el momento de la celebración del contrato de compraventa el vendedor tuviera o debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías habían sufrido pérdida o deterioro y no lo hubiera revelado el comprador, el riesgo de la pérdida o deterioro será de cuenta del vendedor. Artículo 69. En los casos no comprendidos en los artículos 67 y 68, el riesgo se transmitirá al comprador cuando éste se haga cargo de las mercaderías
o si no lo hace a su debido tiempo desde el momento en que las mercaderías se pongan a su disposición e incurra en incumplimiento del contrato al rehusar su recepción. 2. No obstante, si el comprador estuviere obligado a hacerse cargo de las mercaderías en un lugar distinto de un establecimiento del vendedor, se transmitirá cuando deba efectuarse la entrega y el comprador tenga conocimiento de que las mercaderías están a su disposición en ese lugar. 3. Si el contrato versa sobre mercaderías aún sin identificar, no se considerará que las mercaderías se han puesto a disposición del comprador hasta que estén claramente identificadas a los efectos del contrato. Artículo 70. Si el vendedor ha incurrido en incumplimiento esencial del contrato, las disposiciones de los artículos 67, 68 y 69 no afectarán a los derechos y acciones de que disponga el comprador como consecuencia del incumplimiento. Pues esa es la conclusión a la que hemos llegado, y vimos que analizamos la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional respecto a la ley modelo sobre el comercio electrónico. Asimismo, como fuente, tenemos lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Podemos también manejar como una fuente el Código Civil Federal. También tenemos los contratos electrónicos del Scotty, y también Comercio Internacional de Carmen y Carmen. Y por último, los contratos mercantiles Universidad de Ibagué, Álvarez, Didime, Domé. Gracias, excelente tarde. Buenas tardes.